La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Muy buenos días, Yucatán. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Yo soy Ivy Rocha y me llena de felicidad acompañarles esta mañana, como cada jueves de 10:30 a 11 a.m. por Amor 100.1 FM. En este espacio, su espacio, para hablar claro, con cercanía y con información accesible, porque los derechos humanos también se viven en lo cotidiano. Les compartimos el WhatsApp de cabina 9992 39 46 46. Repito, 9992 39 46 46. Hoy queremos leerles y escucharles. ¿Qué tendría que cambiar en nuestra forma de vivir, de acompañar y de sostener la vida para que maternar no duela en silencio? Hoy ponemos la mirada en algo que sostiene la vida de todos los días, pero que muchas veces pasa desapercibido: los cuidados. Esos que siempre están ahí, muchas veces no se ven, no se nombran, pero están. En este episodio abrimos la conversación sobre maternidad y maternajes invisibles, lo que no se celebra. Porque sí, en México celebramos el 10 de mayo con flores, canciones y aplausos, pero pocas veces nos detenemos a mirar lo que hay detrás de esa palabra: mamá. Hoy nos acompaña nuestra compañera, la contadora pública Beatriz Eugenia Delgado Ramírez, quien nos apoya desde el órgano de control interno de la CODEI. Ella es una mujer trabajadora y madre con quien vamos a conversar desde lo real, lo cotidiano y lo profundamente humano. Gracias por estar aquí, Betty. Hola, Ivy. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotras. Vamos a comenzar con este tema tan relevante que muchas veces lo damos por hecho. Ya sabes, mamá, felicidades, cuando uno es mamá también, pero abarca demasiadas cosas. Para comenzar, cuando hablamos de maternajes invisibles, ¿qué significa esto para ti en tu día a día como mujer trabajadora y madre? ¿En qué momentos sientes que ese trabajo de cuidado no se ve o no se reconoce? Ok, bueno, pues mira, para mí son pues esas tareas de cuidado, de organización, de acompañamiento que nosotras las mamás realizamos todos los días, pero que no son reconocidas como un trabajo como tal. Y muchas veces pues son invisibles porque no son medibles, no son cuantificables, no hay un indicador como tal de productividad. Y aunque en la mayoría de los casos pues esto sirve para sostener en la familia y para que todo funcione, pues permite que pues no es visible, ¿no? En el día a día de una mujer trabajadora y madre, muchas veces esto significa pues preparar todo para un festival escolar, o para una visita al doctor, o los materiales de la escuela, o ajustar tus horarios entre la escuela y el trabajo para cubrir las consultas, para ir a una reunión escolar, para llevar a tus hijos a un cumpleaños, o para llegar a tiempo a un partido de básquetbol. Entonces, todo esto pues no se ve, ¿no? O sea, todo este esfuerzo no es medible y no es cuantificable. Mantener en la memoria también esas fechas importantes como pues que si la cartilla de vacunación, que si los uniformes están limpios para el fin de semana, que si tienen partido y está listo su uniforme del partido. Entonces, en todas las actividades, ¿no? Todo ese trabajo mental que es constante. Estás en el trabajo y estás pensando en tu casa y en tus hijos y en a qué hora van a salir y en las actividades que tienes que hacer en la tarde, pero estás con tus hijos y estás pensando también en tu trabajo y estás pensando en lo que tienes que hacer el día de mañana y todos los compromisos que tienes, ¿no? Entonces, y todo esto se suma a que también tú eres la contención emocional para ellos muchas veces, ¿no?
Entonces, además de eso, o sea, tú eres los que los contiene y luego a ti, ¿quién te contiene, no? Ok. En los momentos que más se puede sentir esa invisibilidad, pues es cuando en el trabajo muchas veces pues esperan que tengas toda la disponibilidad, ¿no? Sin considerar que muchas veces las responsabilidades del cuidado pues también están ahí, ¿no? O sea, te dicen, como dicen, no, trabaja como si no tuvieras hijos y cría a tus hijos como si no tuvieras otro trabajo, ¿no? Y pues no te quejes porque además pues no te puedes quejar, ¿no? Porque además eres mamá y tú lo decidiste, entonces tú decidiste tener hijos y pues no te puedes quejar de eso, ¿no? Y muchas veces pues normalizamos ese cansancio, ¿no? La sociedad valora mucho ese sacrificio silencioso y pues esa exigencia, ¿no? De derechos. Aplaudimos esa capacidad que tenemos las mamás de hacerlo todo, de ser multitasking, de tener que hacer y llenar todas esas expectativas. Muchas veces eso es lo que la sociedad pues premia, ¿no? Y pues quedamos como que atrapadas en esa carga mental, esas fechas, esas tareas, el súper, las actividades, los deportes, el anticipar todos los problemas que pueden venir. Y pues obviamente es invisible porque pues físicamente no se ve, pero pues sí te desgasta como cualquier actividad física, ¿no? Y cuando el reconocimiento se centra solamente en los logros profesionales, pero no en la capacidad de sostener las dos cosas, pues eso pesa, ¿no? Entonces, el cuidado se considera simplemente amor y no se considera un trabajo como tal. Y claro que, pues sí hay amor, pero también hay una gestión importante del tiempo, hay energía y sacrificios que deberían de ser reconocidos. Eso que mencionas toca algo muy profundo porque lo invisible también pesa y muchísimo. Me llegaron tus palabras así, me tienen totalmente vuelta en emociones, porque pues muchas veces se idealiza la maternidad como algo totalmente amoroso y pleno, y pues tiene demasiados matices. Desde tu experiencia, Betty, ¿qué partes crees que necesitamos empezar a desromantizar para hablar de una maternidad más real y más honesta? Bueno, pues yo pienso que primero que nada hay que dejar atrás esa noción de la entrega total, ¿no? Que se espera de la mamá, que se sacrifique sin límites, como si no tuviera derecho a tener su propio espacio, a tener sus proyectos personales, o incluso a sentirse cansada y de plano ya no querer hacer nada, ¿no? O sea, pocas veces hablamos del agotamiento físico y mental que tenemos, o sea, de que en la noche a veces pues pasamos sin dormir porque tenemos algún pendiente, porque pues hay que gestionar todo lo del día siguiente, y esa carga de sostener emocionalmente a los otros pues es muy cansada, ¿no? Claro. También pues hay que soltar esa culpa que tenemos constante, ¿no? Esa culpa con la que cargamos todas las que somos mamás, ¿no? El romantizar la idea de que una buena mamá siempre está disponible. O sea, lo que genera culpa cuando priorizamos el trabajo o el autocuidado, o simplemente pues queremos descansar, ¿no? Porque pues obviamente ya no estás 100% disponible y sentimos esa culpa a veces de tomarnos un día libre y luego al día siguiente es como una resaca, ¿no? O sea, sientes que se te acumula todo, ¿no? Hace poco estaba yo escuchando un podcast, porque la verdad es que el tema pues sí es mucho de mi interés, me apasiona, y sí escucho muchos podcasts y mucha gente que habla al respecto de la maternidad, y hace poco escuché el término de productividad tóxica dentro de la maternidad. No sé si lo habías escuchado, pero yo la primera vez que lo escuchaba, y dice que dentro de la maternidad lo que es medir tu valor en cuanto haces y resuelves, por listas de pendientes, y en lugar de ser reconocida por ti, por tu valor, ¿no? Por lo que eres y por lo que sumas. Y es esa sensación de tener que estar ocupada constantemente y sentir culpa cuando descansas. O sea, ese es el término de la productividad tóxica, de
que muchas, y no me dejarán mentir, muchas de las que somos mamás y trabajadoras, o sea, sentimos muchas veces, ¿no? Y además, aunado de eso, yo pienso que igual como mamás millennials, o sea, mamás que somos, ¿no? Que nos ha tocado, estamos muy bombardeadas con muchas exigencias de la sociedad, ¿no? O sea, tu hijo tiene que comer bien y tiene que dormir bien y tiene que estar con rutinas estrictas. Y entonces, además de eso, te enseñan que desde niña, pues tú tienes que esforzarte para estudiar, para ser una profesionista, para conseguir un buen trabajo, para tener tu propio ingreso y que no tengas que depender económicamente de nadie. Pero pues no te dicen que además de eso, tienes que cargar con el peso de ser mamá, ¿no? Y muchas veces cuando tu compañero o compañera no te ayuda con ese peso, pues la verdad es que ya casi es insostenible, ¿no? Entonces, hay que hablar de una maternidad más real y más honesta y reconocer que es un rol pues lleno de contradicciones, ¿no? Tenemos amor y tenemos un cansancio y tenemos una plenitud, pero también tenemos muchas renuncias y estamos orgullosas, pero al mismo tiempo nos podemos sentir culpables. Totalmente de acuerdo contigo. Y justo al hablar de lo que se espera de ser una buena madre, también vale la pena preguntarnos algo muy importante. ¿Realmente existe una sola forma de maternar? Hoy sabemos que existen muchas formas de vivir la maternidad, desde la maternidad biológica, la adopción, las familias monoparentales, homoparentales, por reproducción asistida o de crianza compartida, que son las familias reconstruidas. Hasta los maternajes de la crianza extendida, el cuidado, el acompañamiento, los vínculos afectivos. Pero dime, desde tu experiencia, ¿cómo entiendes esta diversidad de maternidades? ¿Crees que como sociedad las reconocemos o seguimos atrapadas en un solo modelo? Pues no, por supuesto que no existe una sola forma de maternar, ¿no? La idea de ser buena mamá es pues muy rígida, ¿no? O sea, puede, pero en realidad el maternaje se expresa de diferentes maneras, dependiendo obviamente de la historia personal, pues del contexto social, de las condiciones económicas y de las redes de apoyo con las que puedan contar. O sea, hay muchas formas de maternar, o sea, los que maternan por elección, madres que crían solas, otras con pareja, otras con apoyo de a las abuelas, de las tías o de comunidades. También maternamos por estilo de cuidado, hay quienes priorizan la disciplina, otras la flexibilidad, hay quienes se enfocan en la parte emocional, otras más en lo práctico, y también maternamos por contexto laboral, una mamá que trabaja, pues como tú y yo, pues vive con ajustes de horario y con responsabilidades, y otras pueden dedicarse de lleno al hogar. También tenemos por maternar por recursos económicos disponibles, el acceso al tiempo, al dinero, a la salud, a las redes, eso cambia pues radicalmente la experiencia de maternar. También podemos maternar por identidad y cultura, las maternidades indígenas, las maternidades urbanas, las maternidades migrantes, las jóvenes o incluso las maternidades tardías, o sea, todas tienen matices muy diferentes. Hay que romper con esa idea de que hay un único modelo correcto de maternar. Hay que reconocer cada maternidad es válida por su diversidad y pues abrir el espacio para hablar de derechos, de apoyos y políticas que acompañen esas realidades en lugar de juzgarlas. Claro, así es, porque maternar no siempre tiene una sola cara, a veces es red, a veces es elección y otras también es resistencia. Se habla mucho de que las labores de cuidado recaen principalmente en las mujeres. En tu caso, ¿cómo has vivido esa carga entre el trabajo, la casa y la crianza? ¿Qué es lo que ha sido más retador para ti? Híjole, pues me considero una mamá muy afortunada, porque la realidad es que cuento con una red de apoyo en la crianza, ¿no? Pues mi primer apoyo es mi esposo, quien pues por fortuna tiene un trabajo que le permite tener flexibilidad de tiempo, ¿no? Y por eso es más fácil que él a veces pueda resolver algunos imprevistos, sobre todo con mi hijo, el menor. Pues también cuento con mi mamá, con mi suegra, que también la verdad es que
pues son una bendición porque sí me echan la mano muchísimo. Ellas me ayudan en el día a día, o sea, para ir a buscar al niño a la escuela, para dejarlo encargado si tengo que quedarme horas extras en el trabajo. Y pues por fortuna son muy activas, así que pues les agradezco que esos tiempos libres con los que cuento para mí o para mí con mi esposo, la verdad es que sí son muchas veces gracias a ellas, ¿no? Lo que estamos escuchando hoy nos recuerda algo muy claro. Maternar no debería ser una carga silenciosa, sino una responsabilidad compartida. Vamos a hacer una breve pausa, pero esta conversación todavía tiene mucho que decir. Estás en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Regresamos. Estamos de vuelta en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Estás escuchando Sentido Humano, la voz de tus derechos. Hoy hablamos de maternidad y maternajes invisibles, porque no hay una sola forma de ser madre, pero sí muchas historias que necesitan ser escuchadas. Nos acompaña esta mañana la contadora Beatriz Delgado, que como muchas de nosotras, es una mujer trabajadora y madre, con quien estamos conversando desde lo real y lo humano. Les recordamos el WhatsApp de cabina, 9992 39 46 46 y nuestra línea directa CODEI 9999 27 92 75, así como las redes sociales @CODEI. Seguimos en esta conversación que abre preguntas necesarias y también algunas incomodidades que vale la pena mirar de frente. Betty, cuéntanos, después de todo lo que has vivido como madre y mujer trabajadora, ¿hubo algún momento en el que dijiste, esto no debería ser así? ¿Y qué te hizo cuestionarlo? Uy, híjole, pues, mira, uy, qué difícil. Bueno, sí ha habido momentos durante mis años de maternidad. Yo te cuento que fui maternidad en dos etapas muy diferentes, ¿no? Tuve una maternidad joven, y muchas veces sí me culpé por muchas cosas y me cuestioné y me sentí muchas veces mala mamá por desear tener el tiempo que antes tenía y que ahora ya no, y por el cambio que dieron muchas de mis metas, tanto laborales como personales, al ser mamá, ¿no? Y y sentirme mal porque a veces no me gustaba el hecho de ser, bueno, el ser ama de casa. No soy muy fan de ser ama de casa, la verdad, pero bueno, sí, muchas veces, ¿no? Y con la juventud, pues sí. Ahora en mi etapa de mamá adulta, más adulta, muchas veces me siento muy estresada por tratar de cumplir con todas las expectativas como mamá, como esposa, como profesionista. Y bueno, a veces sí me siento un poco agobiada y digo, a ver, espérame, hay que respirar y dar un tiempo, ¿no? Esto no puede ser así, ¿no? Hay que a veces como cuidadoras también tenemos que soltar un poco ese trabajo, ¿no? Dejar que nos ayuden, pedir ayuda. Y pues no podemos también tener como el centro solamente a nuestros hijos, ¿no? Yo pues tengo un hijo que ya es mayor y pues lo veo ahora, ¿no? Él ya es una persona pues ya bastante independiente, tiene ya 19 años, así que pues ya, y lo veo con él, digo, ya llega un punto en el que tienes que soltar y tienes que ya dedicarte un poco a ti, porque ya llega el momento en el que tus hijos ya no dependen al 100% de ti, pues, y luego tú te quedas como, ¿y ahora qué hago? O sea, me dediqué a ser mamá todo el tiempo y ahora yo soy. Entonces, por eso tenemos que fomentar mucho el cuidado en nosotras mismas, el cuidado personal, para que cuando llegue ese punto no nos quedemos así como que, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Y ahora cuál es mi propósito en la vida? Si yo me dediqué a cuidar todo el tiempo y a cuidarlo y ahorita ya no necesita que lo cuide, claro. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Sí, te entiendo perfecto. Yo como madre autónoma es súper difícil decidir en qué momento estás tú, ¿no? Claro. Y tu prioridad siempre van a ser tus hijos. Claro. Y se nos olvida que estamos aquí.
porque pues sí, hay cosas que se sienten incluso cuando no las decimos, no las expresamos. En lo emocional, ¿qué es lo más pesado de sostener cuando hablamos de estos cuidados invisibles? ¿Hay algo que pocas veces se dice en voz alta, pero que muchas mujeres sentimos? Pues yo creo que lo más difícil es no solo el cansancio físico, sino muchas veces esa soledad emocional, esa sensación de que todo el peso recae en ti como mamá. Porque a veces, aunque estés rodeada de más personas, sientes esa soledad, ¿no? A ello se suma la culpa constante por no estar suficientemente presente en todos los ámbitos y por la exigencia de la perfección que nos exige la sociedad, que nos impone una medida para ser buena mamá. Tienes que estar muy presente en la vida de tus hijos, pero también tienes que estar muy presente en tus actividades laborales, ¿no? Y pocas veces se reconoce ese peso emocional que implica sostener los cuidados invisibles, ¿no? Detrás de cada niño limpio y con uniforme planchado, y de cada cita con el doctor, y de cada llegada al partido de básquetbol, pues hay una carga y un desgaste silencioso, ¿no? Que terminas a veces más agotado que en cualquier jornada laboral. Y pues algo que pocas veces decimos en voz alta, pero que muchas mamás sentimos, es que hay días en que los cuidados pesan más que el amor, ¿no? Y se viven como una obligación que es muy agotadora. A veces deseamos un descanso total, incluso de los hijos, y eso no significa que no los quieras, o sea, y que no los ames con todo tu corazón, simplemente que a veces lo necesitas, ¿no? Que si el reconocimiento institucional y social no llega, eso genera una frustración y una tristeza, y que el desgaste emocional puede ser tan fuerte como el físico, y sin embargo pues se invisibiliza. Y si entendemos que no hay una sola forma de maternar, entonces también tendríamos, como bien mencionas, que repensar cómo nos acompañamos en esas distintas realidades. ¿Qué crees que aún nos falta como sociedad para reconocer verdaderamente el valor del cuidado, considerando que existen distintas formas de maternar y maternarse, nosotras mismas, claro, no solo en palabras, sino en acciones reales? Bueno, quizá la redistribución del cuidado, de proveer políticas que incentiven a la corresponsabilidad, licencias parentales que sean equitativas, horarios flexibles para ambos padres, en una infraestructura de cuidado, ¿no? Que tengamos unas guarderías o lugares donde nuestros hijos, inclusive nuestros hijos mayores, puedan estar, ¿no? Cuando tienes la necesidad de llevarlos a tu centro laboral por algún motivo, que tengan algún lugar donde puedan estar mientras concluye tu horario laboral, que puedas tener acceso a horarios flexibles, que puedas tener esa protección laboral, que puedas asistir a los festivales escolares o a una consulta, y que no impliquen sanciones ni pérdida de oportunidades profesionales por esto, ¿no? Y autocuidado validado, sobre todo. Reconocer que maternar también implica cuidar de sí misma, y que ese tiempo es parte del bienestar familiar y no es un lujo. Necesitamos que el cuidado deje de ser un asunto privado y femenino y se convierta en un tema público, político y colectivo. Solo así podemos acompañar las distintas formas de maternar, pues con justicia y dignidad. Maravilloso, maravilloso. ¿Dónde firmo? Y para quien nos escucha, si alguien está atravesando una maternidad compleja o solitaria, ¿qué le dirías desde tu experiencia? ¿Qué abrazo en palabras podrías ofrecer, Betty? Bueno, yo te abrazo y te digo que hay días en los que el cansancio pesa más que el amor, en los que la soledad se siente más fuerte, en los que parece que nadie ve todo lo que sostienes, pero te quiero decir que ese esfuerzo importa. Y aunque no siempre sea reconocido, tu manera de maternar es válida, y aunque no se parezca a otros, y que tu derecho a descansar y a cuidarte y a pedir apoyo es muy importante y necesario como tu entrega. No estás sola en ese camino, y cada gesto de cuidado que das es un acto de resistencia y de amor, y que también mereces ser devuelto hacia ti misma.
Permítete reconocer tu cansancio sin culpa y tu deseo de poner todo en pausa sin vergüenza y tu necesidad de compañía sin miedo. Ay, qué bello. Sentí el abrazo profundamente. Gracias, Betty. Y vamos a mandarle un abrazo a todas esas personas que están maternando sin importar la manera en que lo estén haciendo. Un abrazo bien fuerte. No estamos solas. Hay que apoyarnos. Estoy así, no sé si voy a llorar. Me llegó mucho todo lo que estás diciendo hoy. Pero vamos a mirar hacia adelante. ¿Cómo te gustaría que vivieran las maternidades y los maternajes en el futuro? ¿Qué cambios te darían esperanza? Pues imaginar un futuro donde el cuidado deje de ser invisible y solitario y se convierta en un acto compartido, reconocido y protegido, y que las instituciones ofrezcan horarios flexibles, licencias equitativas, espacios de apoyo, y sin que eso implique sanciones y estigmas. Que las narrativas culturales abracen la diversidad, distintas formas de maternar, distintas formas de cuidarse, y todas legítimas y todas dignas. Y que cada madre pueda decir, no estoy sola, mi cuidado también importa y es reconocido. Así es. Ay, no, qué bárbaro. Estoy leyendo los mensajes, los saludos, y de verdad estoy muy agradecida por todo lo que nos dicen. Te voy a leer unos cuantos para que veas que la gente está abrazando también este tema. A ver, dame un segundito. Dice, aquí nos está escribiendo, gracias, nos está escribiendo Grecia de DBCD. Are, saludos a todos en el estudio, a ti, a Ivy, a Betty, excelentes mujeres y madres, muchas gracias. Como siempre, poniendo temas súper interesantes sobre la mesa. Como madre, creo que este tema tiene mucho para reflexionar, platicar y analizar. Las redes sociales y el entorno social fomentan una imagen idealizada de la maternidad, totalmente, invisibilizando el desgaste y la realidad de las madres. El que una sola persona sostenga la totalidad del cuidado y la crianza lleva a muchas madres al agotamiento extremo y con esto a fuertes consecuencias. Wow, claro, sí, definitivamente. Totalmente. La salud emocional tiene mucho que ver. Y esa no tiene precio. Dice, saludos para Ivy Rocha y Betty Delgado. Qué digno es escucharlas. Sigan así hablando de estos temas con dignidad y respeto. Atentamente, Analía Balam. Hola, muchas gracias, Analía. Hola, buenos días. Quisiera enviar saludos a la gran conductora y la invitada por parte de Abraham Bote, Carmen y Elsie de Comunicación Social. Y un saludo a la jefasa Analía, que está en vacaciones. Ya le llegaron los saludos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Queremos dejar un último comentario. Porque no hay una sola historia ni una sola forma de ser madre, pero sí una deuda colectiva en cómo acompañamos esos caminos. Hoy les invito a dejar de romantizar la maternidad y comencemos a verla con toda su verdad. Agradecemos muchísimo a la contadora Betty Delgado por acompañarnos esta mañana. Gracias, muchas gracias por la invitación. Me encantó estar aquí. La verdad es que es un tema que me apasiona y me encanta. Entonces estoy muy agradecida. Seguro volvemos, hay demasiado que escarbar en eso. Sí. Pues muchas gracias, aprovecho para saludar a mi equipo del OSI, de ahí de la CODEI, al contador Eduardo, a Xavi, a Carlita, pues que siempre nos escuchan en la radio. Un abrazo a toda la CODEI y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Yo soy Ivy Rocha y esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos. Nos escuchamos en la próxima emisión, aquí, por Amor 100.1 FM. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto, todos los derechos para todas las personas. Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista, una sociedad con sentido humano. Hasta la próxima.